Muy bien. Sigamos entonces, mis hermanos. El- la situación en la cual se encuentra, la situación económica en la cual se encuentra el pueblo de Dios es de escasez. Eso es lo que nos dice el verso 5 al verso 11. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, los recursos económicos no logran ellos retenerlo. Hay un problema económico que ellos están sufriendo. Esa es la situación económica del pueblo. Un problema económico. Siembran, plantan, pero sin embargo no logran recibir los frutos de su trabajo. Pero hay una razón. Dios lo está castigando. Aquí vemos que la pobreza es causa de un castigo. No todas las pobrezas, por supuesto, no todas las pobrezas. En este caso sí, porque podríamos llegar a la conclusión de la doctrina de la prosperidad que dice que los pobres tienen un espíritu de pobreza y están malditos. Y lo que están diciendo, se refiere a los cristianos, los pobres tienen un espíritu de pobreza, están malditos, les falta la fe, están en mala comunión con Dios, es evidencia de que su relación con Dios es precaria. Por eso son pobres. Porque la lógica de la doctrina de la prosperidad es cómo teniendo un padre rico, sus hijos pueden ser pobres. ¿Y por qué si son hijos de un rey, son príncipes? ¿Cómo pueden entonces estar en pobreza? Si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué entonces los cristianos, que son sus hijos, son los príncipes, están en pobreza? Esa es la lógica que emplea la doctrina de la prosperidad. Entonces se basan en estos pasajes bíblicos que están basados en la doctrina de la retribución de la ley de Moisés, capítulo 27 a 29 del Antiguo Testamento. Pero no en todos los casos se encuentran esa es la razón por la cual se encuentran en pobreza, no en todos los casos. Los profetas anteriores, en los libros históricos, algunos se hicieron pobres por la opresión, porque los robaron, lo esquilmaron, lo pisotearon, los que tenían los recursos económicos, los jueces, los príncipes, los gobernantes. Por eso se empobrecieron. Porque la ley judía no tiene que haber ningún pobre, porque tenía que devolverle las tierras, devolverle la libertad y, y atender las necesidades, porque la tierra era de Jehová. Pero aquí la razón de la pobreza que está disfrutando, gozando o experimentando el pueblo se debe al descuido de la casa de Dios. Esa es la razón. Es puntual, no se debe aplicar en todos los casos. Es muy puntual. Dios está llamando la atención al pueblo para que reconstruya la casa. Un pueblo que ha regresado del cautiverio babilónico. Y se preocupan más en sus asuntos personales. Esa es la razón, lo dice el verso 4. ¿Qué ordena el Señor al pueblo? Le dice que reconstruyan la casa. Vuelvan a reconstruir la casa de Dios. Para que el Señor lo vuelva a bendecir. Es lo que comenta el pasaje. ¿Cómo reaccionó el pueblo una vez que profetizó Oseas? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Actúa con obediencia. Habla el profeta Ageo e inmediatamente responde el pueblo. En el verso 12 nos dice el pasaje bíblico: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Responde con obediencia entonces. El Señor le promete al pueblo que va a estar con este pueblo, que va a estar con ellos, va a animar a los dirigentes, a los políticos, va a animar a los religiosos para efectuar la obra de la reconstrucción del templo.
Pero cuando se comienza a reconstruir el templo, en el capítulo 2, que nos encontramos ahora, en el verso del 1 al verso 9, el pueblo está desmotivado por la insignificancia aparente de este segundo templo. En el mes séptimo, los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ya, el pueblo está desalentado porque la casa, es decir, el templo de Dios, es insignificante en comparación con el templo de Salomón. ¿Qué le promete el Señor al pueblo? En estos versos bíblicos le dice que va a estar, anima al pueblo, estará con el pueblo, su espíritu también estará con ellos, por tanto no deben temer. Llegará a Judá todos los tesoros de las naciones, o el deseado de las naciones, dice la Reina Valera de 1960. No sé si realizaron su trabajo el pastor Jaime, hermana Carolina, hermano Jesús igual, o hermano Boris. Había una pregunta en una de las tareas donde decía: investiguen en comentarios bíblicos, Biblia de estudio, a qué se refiere ese pasaje bíblico de la Reina Valera 1960, de el deseado de las naciones. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y daré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. No sé si alguien habrá investigado, mi doctor Jaime, o hermana Carolina, hermano Jesús, Guajardo. En la Biblia de Estudio Pentecostal, ¿Sí? o sea, lo siguiente, dice, haré temblar los cielos y tierra, ¿no? ¿Este pasa aquí? Exactamente, sí. El 6 al 9. Correcto. Ya. Se refieren al juicio de Dios sobre el mundo que preceden y acompañan al retorno de Jesucristo a la tierra. De nuevo, Ok, lo está. Entonces lo está utilizando ese texto bíblico como un texto escatológico para referirse a inmediatamente la antes de la excepción. segunda venida de Cristo. Sí. Ok, ya. No sé quién más habrá investigado ese pasaje bíblico. Solamente estamos viendo la interpretación, cuál era la mejor interpretación de el verso 7. Hermano, Sí, para. no lo tengo todavía, pero lo estoy leyendo en una Biblia que tengo aquí, que es de estudio, Perfecto. no sé si Perfecto. era el 2 versículo 9. Y el versículo 7, donde dice: y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. El verso 7. La Reina Valera de 1960 dice: el deseado de todas las naciones. Bueno, aquí dice que cuando habla de haré temblar a todas las naciones, dice que se refiere a la gran tribulación venidera y más específicamente a la batalla de Armagedón, dice, la que Cristo interrumpiría con su segunda venida. Muy bien. Luego cuando dice y vendrá el deseado de todas las naciones, en realidad significa, dice, el objeto de deseo, que no se refiere a las cosas, sino más bien a Cristo solo, quien puede satisfacer, dice, y satisfacer el deseo de todas las naciones. Y cuando dice que llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos, habla, dice, de la edad del reino venidero. O sea, como que todo habla lo que va a venir hacia adelante. ¿Qué Biblia, como hermana decir, Carolina? Parece que la misma de mi doctor Jaime.
No sé, dice, bueno, es que la única que tengo dice Santa Biblia Concordancia del expositor Jimmy Schwager, creo. Ah, ya. Ah, Es otra. y otra. Es Pero otra. dice lo No, mismo. yo tengo la de estudio pentecostal. Dice casi lo mismo, la misma Vida idea. plena. Ah, ok. Muy bien. Vida plena. Perfecto. Bueno, en la Reina Valera 1960 dice el deseado de todas las naciones. Mm. Es una traducción que proviene de la versión Vulgata latina. Jerónimo interpretó esa parte como refiriéndose al Mesías. Así lo interpretó Jerónimo. Pero el texto, eso viene de la Vulgata latina, pero el texto hebreo no habla acerca del el deseado de todas las naciones, sino que está hablando acerca de las riquezas de o las riquezas de las naciones vendrán al templo de Jerusalén. A Judá llegará todos los tesoros de todas las naciones. ¿El texto masorético? Exactamente. Profe, Bueno, ¿quién le quería leer un en comentario? esa época el texto masorético todavía no existe, el texto consonantal es ese, el texto masorético es del siglo V al siglo IX y Jerónimo lleva a cabo su traducción en el siglo IV, después de Cristo, mucho tiempo antes. No, yo me refería cuando te dijo el texto hebreo. Exacto. El idioma hebreo. El idioma hebreo. Es decir, no es el consonantal, tendría que ser pero el masorético no es el masorético. Ya. Aquí quería leer un comentario de la Biblia Estudio Holman, igual dice algo diferente. Ya. Dice, no es una esperanza mesiánica, dice, sino una promesa de que Dios proveerá todo el oro y la plata que se necesite para convertir el templo en algo glorioso. Esdras 6:8 marca el cumplimiento de esta profecía porque los persas pagaron el costo completo de la reconstrucción. Muy bien. Esa interpretación está más cercana a la real. ¿Eh? Me gustó esa traducción, porque efectivamente lo hicieron los medios persas fue financiar la reconstrucción del templo de la muralla de Jerusalén. Es verdad, eso es verdad. Es decir, Ciro no financió el templo de Jerusalén solamente. Ciro financió los templos de todas las naciones, de todos los dioses, de todas las naciones, porque él, recuerda que era político, quería estar contento con todos, no quería ser amigo de todos, para que todos fueran sus aliados políticos en caso de que se presentara una nación extranjera, una potencia extranjera. Profe, ¿este es el segundo templo del que está hablando aquí? Exactamente, el segundo templo. El segundo templo. Claro, porque el primero lo hizo Salomón. Lo construyó Exacto, así es. Y este pasaje se encuentra después del desaliento que tiene el pueblo, porque dijo, pero este templo no es insignificante. Obviamente, si ellos recién regresaron del cautiverio babilónico, están sin plata, sus casas están destruidas, y no se pueden comparar a otra época de Salomón donde el oro y la plata abundaban, no es imposible, es otra situación, otra realidad política. Por eso estaba decaído. Por eso el Dios le dice, yo voy a sacudir las naciones y ellas traerán todos los recursos económicos para reconstruir el templo. Eso efectivamente, me gustó la Holman, me gustó esa traducción, es contextual a la época. Es más ampliada. Sí, es más, está contextualizada, se respeta el contexto. Claro, Quiere decir el porque pasaje. el tema central de aquí es la reconstrucción del templo. Claro, esa es la idea. Y después dice, mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Se encuentra en el verso 9. ¿De qué está hablando? Ya. Está hablando acerca de la plata y del oro. Van a traer las naciones la plata y el oro al templo para reconstruir el templo. Para reconstruir el templo. Y después dice la Profe, gloria. entonces Sí, hermano Boris. sí. No, le pregunto, entonces la traducción correcta sería la del texto hebreo, no de la Vulgata. Oh, claro, la Vulgata es una traducción. Es una traducción del hebreo. Pero Jerónimo vio ahí que se refería, o vio el aspecto mesiánico ahí, en ese texto. No sé por qué lo habrá visto así, no sé por qué. Lo más probable que, bueno, yo no estoy especulando, estoy tratando de ver
como habrá pensado Jerónimo, quizá él está viendo cuando vienen los magos del Oriente, los magos del Oriente, traen la riqueza a Jesucristo cuando él nace, lo más probable es que eso ve ahí él. Por eso lo traduce como queriendo decir a Jesucristo. Ya. Y en el verso 9, la gloria por usted de esta casa será mayor que la primera. No se refiere al aspecto físico del oro y la plata, sino que se refiere ya ahí, evidentemente, a Jesucristo. Perfecto. Sigamos entonces avanzando con la... ¿Cuáles son las Bueno, causas? antes de, Sí, Boris. antes de continuar, entonces la traducción de la hebrea decía, La riqueza, que todos los tesoros de las naciones vendrán al templo de Jerusalén. O la riqueza de las naciones vendrán al templo de Jerusalén. ya, no el deseo de las naciones. No, eso lo dice la Vulgata, la traducción del hebreo. Bueno, la traducción es el único idioma del Antiguo Testamento, el hebreo. Pero no es el texto masorético. El texto masorético, el 500, 900 después de Cristo. Es el texto que utilizaba en esa época, nada, consonante. ¿Cuáles son las causas de la desgracia? De la impureza del pueblo, en el verso 14, nos dice este pasaje bíblico, y respondió Jehová y dijo, así es este pueblo, y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda la obra es humano, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Está hablando acerca de la inmundicia de este pueblo. No buscan hacer las paces con el Señor a pesar que fueron castigados o fueron castigados. ¿Qué promete el Señor a su pueblo? Buenas cosechas. Después que ellos comiencen a reconstruir el templo, pidan perdón, Dios le va a restituir con las buenas cosechas. ¿Qué es lo que le está aplicando el pueblo hebreo acá? La doctrina famosa de la retribución. Ellos serán pagados de acuerdo, o Dios recompensará de acuerdo a la obediencia o desobediencia de este pueblo. La última presentación, mis hermanos, aquí estamos. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta del mensaje, ¿cuál es el mensaje del profeta a Zorobabel? Destruir las naciones. Zorobabel será representante del Señor en el verso 22. El verso 22. Recuerden que Zorobabel es el gobernador enviado por Ciro, el Medo-Persa. Y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo al gobernador, a Zorobabel. La expresión te tomaré en referencia a Zorobabel indica una elección divina para una misión importante en la historia de la salvación. Así tomó Jehová a Abraham, a los levitas, a David, ahora toma a Zorobabel, sucesor de David, es descendiente de David. Reanuda el viejo mesianismo real y cristaliza en su persona la espera de la ley. El anillo de sello servía para firmar las cartas y documentos. Se guardaba cuidadosamente en el cuello y en el dedo. La comparación describe a Zorobabel como representante del Señor investido de su autoridad divina. Y así concluye esta parte, animando al pueblo, que Dios estará con ellos para la reconstrucción del templo, y Dios estará con el gobernador. Impresionante la política de Ciro. Yo que cuando me correspondió hacer un trabajo de Ciro para Izum, recuerdo, una monografía, quedé impresionado de este hombre, la forma de la política que él tenía, pero era con finalidades políticas, con intereses nacionales o imperiales, para que ellos sirvieran como defensas para los futuros imperios. Si hubiese guerra, entonces las naciones que están contentas con el imperio van a luchar a favor del imperio. Pero ellos tienen autonomía política, el gobernador es un judío, le financian el templo, le financian la reconstrucción del templo. Impresionante lo que hace este hombre. Y hace que vuelvan toda la gente a su tierra. Pero todo esto es instigado, motivado, preparado por Dios.
en cumplimiento de las profecías antiguas, de que van a volver a su tierra nuevamente, después de que hayan sido castigados. Perfecto, mis estimados hermanos y pastores, hemos concluido.